Buenos días, mi nombre es Mateo Venegas. A continuación voy a hacer el análisis financiero de Colombina, una empresa dedicada a la manufactura de alimentos. ¿Qué es Colombina? Como tal, es una empresa que fabrica alimentos, comercialización de confiterías, galletería, pastelerías, ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, en Colombia. ¿Cuáles son los principales productos de esta empresa manufacturera? Básicamente que se dedica a la comercialización de galletería y pasteles, marcas como Brinky, Capri, Piazza, Bridge, Craqueñas, también la parte de los representados, Atún Van Camps y Café Buen Día, así como los helados Colombina, Robin Hood, las conservas, la salsamentaria La Constancia, leche condensada Colombina y arequipe Colombina. Y ya en lo que respecta a la confitería, estamos hablando de marcas de dulces como es el Bombón Boom, su producto estrella, este que vemos acá a mano derecha. También como los Masmelos, Max Combi, Nusita, X-Time, Moon y sus derivados. ¿Cuál es la junta directiva de esta empresa? Básicamente que aquí tenemos los nombres de los principales influenciadores y dirigentes de esta empresa. Básicamente que se trata de la familia Caicedo y Capurro. Ya de pronto vemos aquí a su presidente, el señor César Caicedo, es economista que estudió en la Universidad de Tufts en Massachusetts. Él y su abuelo fueron básicamente las personas que han creado como este imperio, esta empresa con una trayectoria tan amplia. Él es actual presidente desde el 2002. En lo que respecta a la estructura accionaria, entonces ahí en la página oficial de Colombina encontramos una lista de los 18 accionistas con mayor participación en el mercado. Entonces se tratan de ellos. De pronto, para visualizarlo un poco mejor, podemos realizar esta gráfica en donde encontramos que los tres primeros son Isla Capurro de Caicedo, compañía aproximadamente con un 16% de propiedad de la empresa. Después lo sigue el grupo Lumumba SAS con aproximadamente 10,5%. Y luego los dos fideicomisos, el fideicomiso de acciones Farallones y fideicomiso de acciones del Valle. Entonces estos serían básicamente como los principales accionarios de esta empresa. Pasemos entonces, antes de realizar el análisis financiero, a ver uno de los indicadores que más nos conciernen a nosotros. Se trata básicamente del IPC, el índice del precio al consumidor. Este se encarga de determinarnos cada uno de los precios de estos productos que nosotros producimos. Recordemos que es una empresa que comercializa productos alimenticios, entonces básicamente que nos concierne de forma directa. Fijémonos entonces que desde el 2018 hasta el 2020 tenemos un comportamiento aproximadamente continuo, ¿sí? No tenemos ninguna variación hasta aproximadamente finales del año 2020, en donde esto se ve de pronto como una pequeña caída. Recordemos que para ese entonces tuvimos la pandemia del COVID-19, entonces muy seguramente por eso se pudo haber dado ese incremento negativo. Ya a finales de 2021 logramos ver cómo estas cifras ascienden, entonces fue más o menos cuando se dio como esa recuperación, ya como que se empezaron a establecer y a fortalecer todas las políticas del comercio de pronto electrónico para hacer compras por internet ya de manera fortalecida. Y recordemos que este indicador nos dice de pronto qué tanto podrían incrementar o disminuir la cuenta de las ventas. En lo que nos respecta a nosotros, pues que somos digamos, Colombina, es una empresa que maneja alimentos. Entonces, continuemos ahora sí con el análisis como tal. El análisis se realizó con datos de 9 años, desde el 2014 hasta el año 2022. Entonces fue las cifras que se tomaron, se realizó un análisis vertical y un análisis horizontal en donde se valoró cada una de las cuentas. Entonces inicialmente se realizó una tabla de cada uno de los conglomerados de cuentas más importantes, activos, pasivos y patrimonio del balance general. Entonces acá tenemos cómo ha venido incrementando desde el 2014 los activos de esta empresa. Recordemos que estas cifras están expresadas en millones de pesos, entonces tenemos que desde 2014 fue incrementando de manera ascendente, de 2019 a 2020, que fue el inicio de la pandemia, se tuvo digamos que un estancamiento, el cual ya en 2021 fue completamente solventado, fue este que podemos ver, no hay ninguna otra novedad. Continuamos entonces con los pasivos. El total de los pasivos
fue exactamente igual de 2019 a 2020, que es donde se ve la mínima diferencia, pero sí hubo una pequeña diferencia más respecto a los activos, entonces que sí se mantuvo. Lo mismo también expresaban millones de pesos y lo tenemos de esta manera. Se puede destacar también que en el año 2022, en el año inmediatamente anterior, tuvimos el mayor incremento respecto a los otros años. Vemos que aquí se está manteniendo casi constante, aquí involucró un poquito más, pero ya a diferencia de 2021 a 2022 aumentó muchísimo más los pasivos. Continuemos entonces para el patrimonio. Aquí sí vemos entonces algo completamente diferente. Respecto, o sea, en los años 2014 a 2015, vemos que de pronto se redujo un poquito el total del patrimonio, luego subió en 2016, volvió a bajar en 2017 y aumentó drásticamente, tuvo una recuperación en 2018, seguir subiendo en 2019, pero sí en 2020 se redujo. Recordemos esta transición 2019-2020, un año crítico, el año de la pandemia del COVID-19. Ya para 2021 y 2022 se tuvo una normalización, es decir, esa razón de cambio sí se estuvo manteniendo constante. Continuemos entonces ahora sí para realizar el análisis horizontal de estas cuentas. Recordemos que el análisis horizontal es verificar cómo cambia de un año para otro cada una de las cuentas. Se realiza entonces por grupo de cuentas, entonces aquí está para los activos corrientes. Nos damos cuenta que para el año 2015, es decir, esta cuentica, perdón, de 2015 a 2014, la cuentica azul, la primera de cada una de los grupos, vemos entonces que esas cuentas pues estuvieron manteniendo normal, a diferencia de los activos por impuestos. Aquí en el año 2015 a 2014 esa diferencia fue bastante alta. ¿Qué otra podemos observar? Que digamos en los inventarios en el año 2022 a 2021 estuvieron disparados más o menos de un orden de casi 160.000 millones de pesos. ¿Listo? Vemos también que aquí en las cuentas por cobrar a partes relacionadas y asociadas, aproximadamente en la transición del año 2015 a 2016 fue mínima, casi que digamos estábamos hablando del orden de 70.000 millones de pesos negativos. ¿Listo? ¿Esto qué nos indica? Que todas estas cuentas por pagar o por cobrar, perdón, no se tuvieron en cuenta, sino que antes tuvimos un ingreso. ¿Listo? En esta sección. Continuemos entonces con los activos no corrientes. Vamos a ver qué cuentas estuvieron acá un poquito diferentes a las demás. Vemos entonces que en el año 2015 a 2016 las inversiones en subsidiarias y asociadas tuvieron un aumento drástico respecto a otros años. Vemos que lo mismo en el 2022 y 2021, por el contrario, fue negativo, es decir, íbamos incrementando, bajó un poquito, se estuvo manteniendo, bajó, subió y luego se disparó hacia el negativo. Entonces, estas inversiones muy seguramente se debieron a históricos. La empresa se encarga de pronto hacer el manejo de sus plantas. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo estaban manejando esas posibles inversiones. En estos años lo que hicieron fue invertir en esas plantas, mientras que en estos estuvieron vendiendo. Ahorita vamos a ver cómo se dan esos reportes. Por otra parte, las demás cuentas como propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión, crédito mercantil y otros activos se estuvieron manteniendo constantes. De pronto acá, propiedades, planta y equipo para el año 2016 a 2017 fueron negativos, es decir, vendieron esos activos. ¿Listo? Y en las cuentas por cobrar, lo mismo, se estuvo manejando exactamente igual que las inversiones subsidiarias, solo que para el año 2021-2022 estuvieron completamente disparadas, más o menos casi llegando al orden de los 250.000 millones. Continuemos, entonces acá tenemos los pasivos corrientes, un análisis exactamente igual. Nos damos cuenta que los datos más atípicos se encuentran en los años de 2018 a 2019 en las obligaciones financieras. Es decir, que en esta transición de este año no se realizó ningún tipo de crédito, sino por el contrario se estaban recibiendo utilidades de préstamos muy seguramente. Lo mismo, a modo de contraste, de 2017 a 2018 sí se realizaron estos préstamos, tenían obligaciones alrededor de 150.000 millones y el resto, las demás cuentas sí se estaban manteniendo un poquito más estables, por decirlo así. De pronto se tenía como un sesgo aquí en el año 2019-2020, en las que son cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, que pues sí se tenía un negativo de casi menos 50.000 millones. ¿Listo? Continuamos entonces con los pasivos no corrientes.
Entonces acá en los pasivos no corrientes tenemos las obligaciones financieras nuevamente. Esas obligaciones financieras en el año 2017-2018 teníamos una negatividad, es decir, estábamos recibiendo de pronto utilidades a cambio de préstamos, esos préstamos de la empresa, de la empresa que se estaban recibiendo. Vamos a continuar entonces con el patrimonio, lo mismo, a diferencia de cuentas que se estaban moviendo de manera como un poco extraña, sería del 2018 a 2019 la utilidad del periodo. Esto se debe a las acciones, ya ahorita lo vamos a explicar mucho mejor con la siguiente gráfica, lo mismo las reservas y otras participaciones en el patrimonio para que diera una variabilidad, de pronto una centralización un poquito mejor. Continuamos y entonces aquí realizamos el análisis vertical de cada una de esas cuentas. Nos damos cuenta que tenemos entonces como todos los porcentajes que tanto representan frente a cada uno de los grupos de cuentas. Entonces vemos que las cuentas más representativas para los activos, ¿cuáles fueron? Las inversiones en subsidiarias asociadas, ya lo hemos mencionado anteriormente, y las propiedades, planta y equipo. Recordemos que esta es una empresa manufacturera de alimentos, entonces ellos guardan mucho inventario. Ellos tienen muchas plantas de producción. Allá en Cali y en Valle del Cauca tienen plantas en Jumbo, en Turbo, en Apartado, toda esa parte. Lo mismo, entonces para el análisis vertical de los pasivos tenemos que las más grandes son las obligaciones financieras y las cuentas por pagar comerciales. Es decir, para pues poder realizar como estas actividades comerciales y manufactureras, ellos necesitan solventarse con créditos de pronto que pues representarían esas cuentas alrededor de los años. Recordemos que estos colorcitos son cada uno de los años del 2014 al 2022. Finalmente entonces tenemos el análisis vertical del patrimonio, lo mismo que tanto representan en porcentaje cada una de las cuentas, las reservas y la utilidad del periodo son las que más de pronto, y las otras participaciones del patrimonio son las que más representan peso en esta cuenta, en este grupo de cuentas. Entonces acá estas otras participaciones en el patrimonio serían casi que todas las acciones que se están renegociando, por eso no son las primeras que están aquí en acciones suscritas y pagadas. Y lo mismo, aquí tenemos el análisis vertical de estas cuentas, nos damos cuenta que, perdón, valga la redundancia, que la cuenta que más pesa es el costo de ventas, ¿listo? Después están los gastos de ventas, que son los que más aportan a este grupo de cuentas. Entonces tenemos que el costo de ventas tiene alrededor de un 70% de impacto dentro de todos estos cuentas del patrimonio. Vemos entonces algunos históricos, entonces estamos hablando del año 2020, cómo fue esa interacción de la empresa en el mercado. Vemos que existen titulares de La República, de otros diarios que dicen como que solo 6 acciones que cotizan en la bolsa de valores se valorizaron en el primer cuatrimestre. Damos cuenta que aquí dicen que entre esas la empresa colombina no sufrió cambios, 33 de hecho de esas empresas que estaban cotizando en bolsa no sufrieron cambios, entonces significa que esta acción se mantuvo. Lo mismo dice que registró ingresos por 1,9 billones en 2019 y 7% por encima de que el 2018. Nos corrobora que este incremento sí se mantuvo, que fue lo que vimos al principio en las cuentas. Lo mismo, resultados financieros de Colombia, primer semestre en millones, 901.000, ahí está exactamente, variación del 1%, variación del 4% en lo que respecta a los ingresos de Colombia y los ingresos internacionales. Recordemos que esta es una empresa que también tiene operaciones a nivel internacional, países más que todo en Centroamérica, entonces también se debe tener en cuenta estos ingresos internacionales. Continuamos, nos damos cuenta que para el año 2021 seguía entonces dándose ese crecimiento. Ventas internacionales en Colombia crecieron, o sea, un aporte a esa cuenta de ventas del PIG. Colombina reportó ingresos por 948.599 millones durante el primer semestre del año, esto es 2021, lo dice el diario La República, el portafolio, entonces lo mismo. Continuamos entonces, las inversiones de las empresas siguen pese al clima electoral. Factores externos como las elecciones, cuando se estaba presentando Petro y Fico, entonces absolutamente nada, no significó gran cosa para estas industrias. Continuamos y ya para el año 2022, que fue de hecho como el tope máximo de este año, se presentó entonces un pico. El grupo colombiano alcanzó ventas netas por 2,9 billones y creció el 36% en 2022, un incremento abismal.
Continuamos y Super de Alimentos y Colombina dominan el mercado de dulces y golosinas en 2022. Lo mismo, vemos de pronto como aquí está como una comparación con algunos otros competidores. Entonces está Super, Aldor y la Nacional de Chocolates, en donde arrasa Colombina con 1,3 billones de ventas en junio del 2022. Continuamos. Y ya para el 2023, el año ya en curso, nos damos cuenta que otros diarios como El Tiempo, también La República, enuncia que el año pasado se obtuvo ventas récord, el 2022, cercanos a los 3 billones. Colombia propondrá distribuir utilidades a sus accionistas por 156.090 millones. Esto ya sería digamos que una modificación directa a la cuenta del patrimonio, y la venta de chocolates aumentará 30% durante la temporada de San Valentín. Entonces acá, a pesar del repunte para el sector dominado por Nutresa y Colombina, Hombre Amistad sigue siendo una tendencia para el comercio, son los titulares que se ven. Entonces es como algunos hechos estacionarios pueden impactar en algunas de estas cuentas que pues sí se ve en los estados financieros. Continuamos y ya a modo de finalización se presenta la utilidad por acción, un indicador que nos muestra cómo se está moviendo las acciones en el tiempo. Entonces vemos cómo iban incrementando desde el año 2014 a 2016, luego baja un poquito en 2017 y continúa subiendo en 2018 para después hacer como un valle entre 2019 y 2021, y ahorita en 2022 esas utilidades están casi que disparadas, aproximadamente 400 pesos por acción de solo utilidad. Fijémonos entonces también el comportamiento del precio de la acción. Entonces vemos como desde 2013 comenzaba a incrementar, tuvo un bajón más o menos a inicios de 2015. Ahí podemos ver entonces cómo está ese pequeño valle y ya se mantiene completamente constante desde 2015 hasta 2020. En 2020 se ve de pronto como un decremento un poquito casi imperceptible hasta ya inicios de 2023, que es lo que nosotros vamos en este momento. ¿Listo? Finalmente, y a modo de conclusiones, entonces se tiene que la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con un aumento constante en sus ingresos y utilidades. Esto indica que la empresa ha implementado estrategias efectivas para expandir su negocio y aumentar su rentabilidad. También que la empresa tiene una estructura financiera sólida, con una buena capacidad para generar efectivo y reducir su deuda a largo plazo. Esto nos indica que la empresa es capaz de financiar sus operaciones y proyectos de inversión sin tener que depender en gran medida de préstamos externos. Sin embargo, pues ya como lo veíamos en cuentas anteriores, es la manera en la cual trabaja realizando préstamos a entidades financieras. También nos damos cuenta que la empresa tiene una buena gestión de sus costos y gastos, lo que permite mantener márgenes de beneficios saludables. Esto indica que la empresa está siendo eficiente en la gestión de recursos y está maximizando su rentabilidad. Lo mismo que la empresa se ha expandido en nuevos mercados y ha diversificado su línea de productos, lo que ha permitido reducir su dependencia en un solo mercado o producto. Esto indica que la empresa está tomando medidas para reducir su riesgo y protegerse contra posibles fluctuaciones en el mercado. Recordemos entonces que busca estrategias nuevas como es la internacionalización. Vemos entonces en esas cuentas que les está dando bastante bien las utilidades y que significa mucho las ventas en lo que es su PIG. Entonces, el veredicto, finalmente, el resultado, es que en general la empresa colombiana parece ser una empresa financiera y operativamente sólida, con una buena capacidad para crecer y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Sin embargo, como en cualquier análisis financiero, es importante tener en cuenta que los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la empresa, así como su capacidad para hacer frente a estos desafíos en el futuro. Estas son las referencias que usé para mi trabajo y muchas gracias.